Amigos, aumenta la preocupación dentro de los colegios por la inseguridad y por probablemente la falta de educación para los niños por parte de nuestras autoridades. Hoy vamos a hablar de este tema, violencia en los colegios y qué tenemos que hacer como papás o como familia en general. Estamos acompañados esta tarde, Peque. Así es un tema bastante delicado y súper importante para las familias y para los jóvenes que nos están viendo a esta hora. Daniela Suárez, abogada, nos va a hablar un poquito más al respecto del tema precisamente de la violencia que está existiendo en los colegios, no solamente la violencia, sino el descontrol también de lo que están llevando al colegio y esto provoca muchas situaciones malas. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias, gracias nuevamente por este espacio. Es una realidad que se vive no desde ahorita, ya la venimos viendo post pandemia, después del 2020. La violencia se generó y se acrecentó dentro de las unidades educativas. Hechos de agresión sexual, hechos de tráfico, de sustancias controladas, hechos de sustancias que llevaban los estudiantes desde 10, 11, 12 años y el desconocimiento de la población de cómo afrontar esta situación, de qué instancias o qué instituciones pueden o deben intervenir desde sus competencias, ¿no?, para poder frenar esta situación que obviamente atañe y aqueja a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Tenía entendido que dentro de las escuelas habían como que ciertas capacitaciones que venían por parte de las autoridades. ¿Eso se dejó de hacer? No, existe un plan que se da a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Hablemos de la realidad de las competencias que tienen, ¿no?, en las unidades educativas, también de promocionar estas temáticas, estos temas que son obviamente, como dije desde el principio, de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Hacer conocer a esta instancia que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que a través de sus equipos multidisciplinarios puedan dar las charlas referente a la temática que sea embarazos en adolescencia, hablamos de sustancias controladas, hablamos acerca del bullying, diferentes temáticas que se pueden y se deben dar. Sin embargo, obviamente nosotros miramos la realidad con preocupación porque sabemos que las instituciones públicas ahorita son incipientes e incapaces de poder responder, ¿no?, a esta problemática. Una, por el incremento de la violencia que se está dando. Dos, por la falta de profesionales o de personal para poder responder a esto. Daniela, usted como abogada y que ve estos casos que quizás para nosotros son desconocidos, como por ejemplo el caso de un niño de 11 años que con una navaja apuñaló a una niña de 6 en el baño. ¿Por qué cree usted que suceden estas cosas? El problema radica desde el colegio, desde casa, las amistades, no hay control con los jóvenes, niños. Bueno, casualmente ese tema me tocó cuando yo asumía como jefatura en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Fue un tema que marcó mucho a la población en su conjunto. Fue un hecho de violencia que se dio paralelo a otro que también era de connotación que se dio dentro de un colegio privado, que era un hecho de agresión sexual, ¿no? Y en este sentido tenemos que hablar de diferentes puntos de vista. Primeramente, 11 años de edad del agresor, ahí hablamos de la inimputabilidad, de no responder ante la ley, porque a partir de los 14 años de edad recién responden ante la ley. Hablamos de un juez en materia de niñez y adolescencia, hablamos de dentro de lo que es la policía, la FELCC, la división menores, los fiscales en materia de justicia penal juvenil también, ¿no?, que son las instancias que son parte e intervienen dentro de estos hechos de violencia. Pero en este caso Defensoría tiene que acudir con el protocolo que tiene y obviamente dentro de la responsabilidad que la ley le llama para formalizar y hacer conocer dentro de lo que es el juzgado de niñez y adolescencia como un riesgo social. Si bien hay una infracción, obviamente son otras las medidas que se va a cumplir, ¿no? Y en este sentido, sí, respondiendo a la pregunta, está el mismo hecho de que cuál es la situación que se vive en casa. Ya no podemos hablar nosotros de la familia tradicional, de mamá y papá dentro de casa. Muchas familias ahora son disfuncionales. Claro, total. Solo está mamá, solo está papá, solo está la abuela. Hay violencia en casa también. Hay violencia en casa que se refleja en los colegios. Hay un abandono en relación al tema de las responsabilidades que tienen los papás. Y aquí, cuando nosotros hablamos de la violencia en los colegios, es un tema que es de responsabilidad de todos. Desde el director, desde el profesor, desde el papá, los compañeros, la empatía que debe haber con relación a las situaciones que se están viviendo y a las vivencias del día a día dentro y fuera del aula. ¿Qué pasa con estudiantes que llegan con situación de pronto de agresión sexual o que la están viviendo dentro del colegio? ¿Qué pasa de pronto con relación al microtráfico?
que es otro hecho también que enmarca dentro de las unidades Y educativas. nos preocupa, ¿no? Daniela, Y nos preocupa perdón que pregunte, hay gente que seguramente no debe saber qué es el microtráfico, si lo puede explicar así brevemente para que lo puedan comprender. Mira, bien, dentro de la experiencia que llevo en tema de niñez y adolescencia, familia, hechos justamente como estos me han marcado, estudiantes que llevaban diferentes sustancias controladas, tusi, marihuana, cocaína, crack al colegio, algunos para poder consumir y otros para suministrar al raleo a otros compañeros, ¿no? ¿Y por qué, si bien conocíamos el plan de mochila segura, ahora eso se suspendió? Me imagino que autoridades dicen, bueno, vamos a suspender esto y se va a hacer lo siguiente. ¿Por qué se dejó? Bueno, aquí hay que ver que es una corresponsabilidad. Yo les decía a ustedes, son diferentes instancias las que intervienen en tema niñez y adolescencia. En su momento, cuando hubo este hecho de connotación que mencionabas del niño de 11 años, de la agresión que derivó obviamente con el fallecimiento, el sesgo de la vida de la niña, se llegó a instalar una mesa interinstitucional desde el Ministerio de Educación, desde lo que viene a ser las diferentes instancias, FELCC, todas las instituciones, Defensoría de la Niñez, todas, y se tocó en mesa trabajar nuevamente o volver con mochila segura. Si bien existe una restricción, una prohibición, porque obviamente existen otras instancias u otras instituciones que manifiestan y defienden la postura de que atenta contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes, y obviamente es un trabajo en conjunto el trabajar y supervisar justamente qué hay en la mochila, ¿no? Algunos lo van a saber hacer, otros no todos tienen la capacidad y la empatía. Claro. Entonces, aquí hay que buscar otros protocolos de cuidado dentro del colegio. Aquí los directores, los profesores, los llamados a estar dentro de las 8 horas, 5 horas, 6 horas que están... las clases. Que duren las clases, porque sabemos que hay todo el día de escuela, ¿no? Sí. Estar atentos a las situaciones que se puedan dar. Y en ese sentido, informar de manera adecuada y con el mayor cuidado para no exponer a este estudiante si es una situación de microtráfico. Cabalmente hace como 2 meses atrás me hablaron para dar una charla en una unidad educativa porque se había suscitado hechos de microtráfico. Desconociendo el protocolo, habían llamado directamente a la policía llegó obviamente dentro de su trabajo operativo, intervienen directamente, pero exponen a los demás estudiantes a esta situación, ¿no? Y ahí atentan obviamente contra la integridad de los estudiantes. Daniela. Y hay un protocolo que trabajar. Es un tema bastante amplio, de verdad, y de mucho conocimiento para la gente que nos está mirando. En otra ocasión vamos a poder hablar del tema más amplio, por supuesto. Pero capaz yo creo que nos quedamos con eso de, ok, no es responsabilidad de solo una persona o del es un trabajo en estudiante conjunto. o de los profesores. Ya no vivimos en esa época de que los profesores son los culpables para nada. o los papás. Es tarea de todos. Así es. Que gracias por esos consejos que nos das y nada, a tomarlo en cuenta y a preocuparnos un poco por lo que está pasando en los colegios. Muchas gracias a Daniela. ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniela. Seguimos.